Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos Atlántico Noticias de este miércoles 7 de octubre con la noticia de que cada vez está más cerca el regreso de los turistas ingleses a las islas. Reino Unido estudia comenzar a realizar test PCR en aeropuertos para reducir las cuarentenas. Las presiones de turoperadores y aerolíneas han provocado que el gobierno de Boris Johnson se plantee adoptar un modelo similar al utilizado por Alemania. Y el aeropuerto de Heathrow en Londres ya está preparado para comenzar a hacer estas pruebas a los pasajeros. Está previsto que se realicen 13.000 PCRs diarios. Miguel Vega. Sí, el gobierno británico pretende instaurar un sistema que funciona desde hace varias semanas en Alemania. Con este objetivo intentará realizar pruebas PCR a todos aquellos turistas que vengan desde el extranjero, sobre todo para detectar aquellos casos asintomáticos. Con esta medida, el gobierno británico pretende levantar la cuarentena que instauró hace tan solo unas semanas a países como España y también incentivar uno de los sectores más castigados por esta crisis sanitaria. Pero hay otras noticias que hoy destacamos en Atlántico Noticias. Itziar Pérez. Hoy en Atlántico Noticias seguimos trabajando de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta noche es el turno de los vicepresidentes que se reunirán en un debate. El 15 de octubre le volverá a tocar el turno a Trump y a Biden. Eso sí, el candidato demócrata ha asegurado que Trump no debería asistir a este debate si continúa siendo positivo en coronavirus. Donde también hay elecciones es en Venezuela para elegir y renovar a todos los escaños de la Asamblea Nacional. Sin embargo, veremos, porque a pesar de las sucesivas peticiones de la Organización de las Naciones Unidas, Nicolás Maduro rechaza aplazarlas. Y en estos momentos un nuevo huracán Delta amenaza a varios países de Latinoamérica. Ya ha tocado tierra en la península del Yucatán, en México. Como huracán categoría 2, Delta está considerado uno de los más peligrosos de los últimos años y podría subir el nivel del mar hasta 4 metros. Los ciudadanos de las zonas afectadas se han preparado para su llegada. Se adentrará otra vez en el mar en el Golfo de México y aumentará de intensidad en las próximas horas. ¿Qué pasó en el hotel? ¿Lo sacaron? Sí, nos pidieron que desalojáramos. Expectativa de salvaguardarme, ¿verdad? Sobre todo, que estemos todos bien. Es la primera vez y la verdad sí un poco nerviosa. Y sorprendente imagen la que nos llega desde México es el desprendimiento de un cerro en la colonia de Tulpetlán. La nube de polvo afectó a casas y coches. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Y el conductor de esta guagua pierde el control y cae desde un puente. Ocurrió en Buenos Aires, Argentina. A pesar de lo aparatoso, no hubo que lamentar víctimas. En el vehículo solo viajaban el conductor y un acompañante que sufrieron heridas leves. Fue maltratado y abandonado en Colombia. Este pitbull que utilizaban para peleas y al que hallaron atado en la calle se ha convertido en una esperanzadora herramienta sanitaria. Es uno de los perros que participan en una investigación para determinar si el coronavirus puede ser detectado mediante el olfato de estos animales. Se desorientó, salió del mar y se arrastró por varias calles de Puerto Cisnes, en Chile. Afortunadamente y gracias a la coordinación de los vecinos, este león marino pudo volver al agua sano y salvo. Enseguida vemos la secuencia completa. Ya hace tan solo unos minutos ha concluido un complicado rescate en la capital tinerfeña. Un menor de 13 años cayó desde una altura de 10 metros en el Barranco de Santos, en el barrio de La Salud. Romina Cabeza, ¿cómo se encuentra el menor? Efectivamente, buenas tardes. En este barrio de La Salud y en el Barranco de Santos se resbaló este menor de 13 años. Según los primeros datos que tenemos es que se encontraba jugando con los amigos tras haberse fugado del instituto. En el momento del rescate no presentaba heridas abiertas y se encontraba totalmente consciente. Hasta este lugar ha acudido una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canarios, quien posteriormente lo trasladó hasta el Hospital de la Candelaria. También policía local, policía nacional y bomberos, quienes han afirmado precisamente que se ha tratado de un rescate algo complejo debido a la dificultad del terreno.
Y el propietario de un gimnasio de taekwondo en Arucas ha sido condenado a 11 años de cárcel por haber abusado sexualmente y de manera continuada de un menor de 16 años. El condenado ya ha cumplido casi 2 años en prisión provisional y su puesta en libertad había sido pedida en varias ocasiones, realizándose concentraciones de familiares, amigos y alumnos. La condena penal que acabamos de conocer no solo lo mantiene en prisión, sino que además impone al condenado 15 años de alejamiento de la víctima, así como a pagar una indemnización de 40.000 euros. ¡Lo vamos a ganar! ¡Este combate! Nos vamos ahora hasta México, donde las inundaciones de Tabasco no solo ocasionan daños materiales, también produce alergias en la piel y pobreza entre sus habitantes. En esta carretera de Tabasco, decenas de familias pasan la noche. Y es que tras las inundaciones registradas lo perdieron todo. Esta es la localidad de Aztapa, ubicada en el municipio de Jalapa. Algunos decidieron permanecer aquí para cuidar sus pertenencias. Otros en este albergue recuerdan cómo vivieron la inundación. Venía muy rápida la agua y empezó a subir, que estaba más de 1 metro. Ya unos hombres se dieron cuenta y dicen, aquí hay una mujer, y ya me rescataron ahí. En este refugio los más solidarios comparten lo poco que tienen con los que más lo necesitan. El agua estancada y el lodo han provocado además que las alergias en la piel y otras enfermedades comiencen a manifestarse. Sí, la verdad ya tenemos niños ya con muchas ronchas, sus pies los tenemos llenos de ya con hongos. A caballo o a pie los habitantes tienen que recorrer este trayecto anegado de agua para poder acceder a la asistencia médica. Después de 4 días, Giovanni se atrevió a entrar a su hogar, aún con el agua a la cintura. Me puse a llorar, porque en otras crecientes sí hemos perdido, pero ahorita sí no nos dio tiempo de nada. Como ellos, más de 600.000 habitantes de Tabasco esperan que la situación amaine para volver a empezar. Seguimos en México, donde el huracán Delta está golpeando duro muchas zonas del país. Hasta allí nos vamos. Carlos Vázquez, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Gracias, buenos días. Nos encontramos en Puerto Morelos, en donde poco antes de las 6 de la mañana ingresó el huracán Delta categoría 3 aquí a tierra quintanarroense. Ya se pueden sentir los fuertes rachas de viento, también las fuertes lluvias. Durante toda la madrugada se cortó el suministro de energía eléctrica en este destino turístico. Se reportan caída de árboles, de palmeras y también de algunas bardas. Continúa la alerta roja en los municipios de la zona de Quintana Roo. Es el reporte que les tengo. Continuaremos muy al pendiente de todo lo que trascienda con Delta en el Caribe mexicano. ...12 horas antes del impacto de Delta en Quintana Roo, la zona hotelera de Cancún comenzó a ser desalojada. Turistas, residentes y trabajadores abandonaron hoteles, departamentos y negocios. Jamás pensamos que se fuera a poner así. ¿Qué pasó en el hotel? ¿Lo sacaron? Sí, nos pidieron que desalojáramos. Tenemos 40.900 turistas en la zona norte de Quintana Roo. 35.000 de ellos están siendo evacuados. Para las 4 de la tarde de este martes, la mayoría de los turistas ya estaban resguardados en los refugios y albergues. Pues nos dijeron que nos iban a evacuar a un lugar más seguro, porque ahí no estaba muy seguro y que nos iban a tener en un lugar más seguro. ¿No lo pensó para nada? No, claro que no. Mientras unos ya se resguardaban, otros trabajaron a marchas forzadas para proteger puertas y ventanas de casas y negocios. Incluso hoteles, plazas y otras construcciones también fueron cubiertas con tablones. Los supermercados estuvieron abiertos hasta las 5 de la tarde. La gente llegó a comprar principalmente comida. ¿Qué compró? Lo básico, atún, enlatados más que nada. Ajá. Y pues algo de embutidos, pero nada más. Los restaurantes también cerraron temprano, pues la comida se acabó pronto. Durante toda la tarde, la llovizna en Cancún fue intermitente y casi no se sintió el aire. En las playas no hubo turistas y la navegación fue cerrada a toda embarcación. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Y Victoria Palma, estábamos ya pendientes del Delta, es huracán categoría 2 y ya ha tocado tierra. ¿Se sabe cómo va a evolucionar en las próximas horas?
Buenas tardes, Eva. Pues hemos visto a nuestro compañero en México, ya ha tocado tierra, de momento es categoría 2, en las próximas horas seguirá desplazándose hacia el noroeste, se irá desplazando hacia el centro del Golfo de México y además en cuanto vuelva a entrar en el mar lo que hará es volver a aumentar de intensidad. Esta es una imagen de satélite de ayer de Delta, convertido en huracán categoría 4, quizás echamos de menos el ojo de huracán que se forma en otras ocasiones, pero Delta también es un ciclón y un huracán especial. Ayer en muy poquito tiempo se convirtió rápidamente en huracán categoría 4. Ha ido perdiendo intensidad y ya está sobre la península de Yucatán. En unas horas pasará esa península y ya volverá a situarse en el mar dentro del Golfo de México y ahí volverá a aumentar de intensidad en pocas horas. Mañana se espera que sea ya de categoría 4. Eso es en el otro lado del Atlántico. En este lado del Atlántico lo que tenemos hoy es una jornada pues prácticamente de cielos despejados. Quedan algunas nubes a esta hora en la isla de La Palma. Veíamos algo de nubosidad de tipo medio alto de la de ayer todavía en la isla de Lanzarote a primera hora, esta franja de nubes y esta nubosidad que tenemos al norte es toda la que visitaba ayer el archipiélago. Los intervalos nubosos que están por el oeste no van a visitar las islas en las próximas horas y aquí lo que vamos a tener mañana es otro día de buen tiempo. Queda inestabilidad en la jornada de hoy y eso se nota, por ejemplo, en el Teide. Son muchas las imágenes del gorro del Teide que han ido llegando a nuestra redacción a lo largo de la mañana, vistas desde distintos puntos en la isla de Tenerife, muchos del norte, donde hoy el cielo ha estado pues prácticamente despejado. Una situación que, bueno, que pensamos que mañana ya remitirá y esta vez ese sombrero del Teide no significa que vaya a llover en los próximos días. De hecho, no esperamos lluvia ya durante lo que resta de semana. Ahora vamos a cambiar. En las islas tenemos el charco verde en la isla de Lanzarote, pero esta vez nos vamos a ir a Cajascán para ver un lago de color rosa. Realmente el color rosa lo adquiere a lo largo, de vez en cuando a lo largo de los años. Como aquí el color verde de Lanzarote tienen un alga que convierte este lago también salado en color rosa y además es un lago que pretenden garantizar su supervivencia. Debido a la gran cantidad de turistas que recibe, pues está sufriendo daños y los lugareños han solicitado pues que sea incluida lo que ellos consideran esta maravilla natural dentro del mapa de lugares sacros del país, lo que significaría que reducirían el acceso a los visitantes y podrían pues mantener la supervivencia de este lago salado espectacular. Y el sector turístico de las islas espera poder recuperarse durante la temporada alta. Todo pasa por el control en los aeropuertos. Por eso, Miguel Vega, el gobierno británico, ha anunciado medidas. Sí, el gobierno británico pretende hacer 13.000 pruebas PCR en los aeropuertos para detectar todos aquellos casos asintomáticos que lleguen al país. El objetivo, según el gobierno británico, es seguir aumentando el número de PCR en los próximos días en los aeropuertos del país. Todo aquello para detectar esos casos asintomáticos, porque es un sistema que ya funciona en Alemania y, por ejemplo, un dato, desde que se puso en marcha, tan solo el 1% de los PCR realizados dieron positivos. Todo ello, una medida implantada en el país para ayudar a uno de los sectores más castigados por esta crisis sanitaria que ha destruido muchos puestos de trabajo en el país. Una medida, Miguel, que podría dar un respiro, un hilo de esperanza al sector en Canarias. Sí, porque esta medida podría eliminar la cuarentena obligada por el Reino Unido a todos aquellos turistas que regresen de España hasta el Reino Unido. Al Reino Unido se sumarían República Checa y Bélgica. Todo esto daría un balón de oxígeno al turismo en el país, porque República Checa y Bélgica eliminaron de esta lista roja de España y sobre todo a las Islas Canarias después de que bajaran de los 50 casos por 100.000 habitantes. Pero el Ministerio de Exteriores mantiene en su página web un mapa con todos los semáforos de prohibiciones, restricciones y medidas que deben hacer todos los turistas que viajen al extranjero y recomienda visitarlo antes de viajar a otros países. Y de la isla griega de Lesbos han partido más de 870 refugiados hacia distintos puntos de la Unión Europea. Todos ellos han salido siguiendo el protocolo COVID y se les ha practicado una PCR para garantizar la seguridad. A 30 de septiembre tan solo habían salido de Grecia 1.066 personas. Se trata de una reinserción muy pequeña si tenemos en cuenta el número de refugiados. Solo en Moria se localizaban a más de 12.500 personas.
Y el fenómeno de la inmigración no cesa en todo el mundo. Cada vez son más las personas que viven historias desgarradoras en su tránsito a una vida mejor. Situación que se agrava si el migrante es una mujer mucho más vulnerable al abuso sexual, al acoso y la discriminación en el trabajo. Hablamos de la feminización de la migración. Esperanza Jorge, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid y experta en migración de género, nos atiende esta mañana porque las mujeres son ya la mitad de la población migrante del mundo, ¿no es así? Hola, buenas tardes. Pues sí, las mujeres caminan el mundo. Es una situación que se ha agravado, lo comentábamos, en los últimos 50 años prácticamente la migración de la mujer representaba un 2%, ahora ya está completamente equiparada a la del hombre, pero con unas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que atraviesan las mujeres? Bueno, lo primero que las mujeres estén aumentando en número significa que están ocupando espacio público. Es un dato estupendo y bueno, una ocupación de esos espacios hasta ahora vetados a este sector de la población. ¿Qué peculiaridades tiene el viaje para las mujeres? Muchísimos, como podemos imaginar, si ya de por sí la migración de la llamada forma irregular, que es bastante cuestionable el término porque toda persona tiene derecho a desplazarse por el mundo, ¿verdad?, según la Carta de Derechos Humanos, pues las peculiaridades para las mujeres son diversas. El cuerpo de mujer expuesto a ciertas condiciones pues a veces pues va a sufrir distintas formas de violencia y entre ellas pues está también la explotación o la trata de seres humanos. Sí, de hecho, los datos reflejan que una mujer de cada 5 recibe violencia sexual en todo su trayecto. ¿A qué es debido esta situación? Bueno, creo que los contextos de la migración los podríamos llamar los traspatios de nuestras sociedades, son espacios o los no espacios en los que pues las condiciones habituales de agresión en general a la población y en particular a las mujeres pues toma dimensiones propias. Allí donde no miramos son espacios ocultos, son los traspatios, como decía antes, son la otra parte de nuestra frontera. Cuanto más altas sean las fronteras, más difícil nos será mirar detrás de ella, qué está pasando detrás de ella. Pues en esta sombra que proyectan nuestras fronteras son muchísimas las agresiones y las violencias que se van a materializar. Y en este caso, cuando hablamos de mujeres y mujeres en movimiento que tienen que hacer el traslado de forma alegal, porque pues nuestras políticas migratorias pues no conceden fácilmente visado a personas que quieren y repito tienen el derecho a recorrer el mundo, pues lo tendrán que hacer de forma alternativa y las vías alternativas a veces son vías más o menos sanas, pero por supuesto también aparecen esas vías no sanas en las que tienes que exponer y poner tu cuerpo al servicio de un pago, de un canje para poder pues pasar de un punto a otro de nuestros territorios. Sí, de hecho lo estamos viendo recientemente, vuelve a activarse la migración también en el archipiélago. Ellas se juegan la vida, lo suelen hacer algunas incluso con sus bebés, también con esos embarazos que lo denominan embarazos del camino. No sé si nos podrías explicar qué situación es, sobre todo pues para esas mujeres que arriesgan su vida en esta ruta que es la más peligrosa, la que nos afecta a nosotros en el archipiélago. Sí, efectivamente. Ha aumentado el número de personas que cruzan hacia Canarias, disminuyendo la ruta, por ejemplo, del norte de Marruecos hacia Andalucía. Y esto pues vuelve a dar 2 vueltas más al riesgo que significa la ruta. Vuelven a tomar una ruta más dura. Se ha bloqueado o un poco más la ruta por Marruecos y volvemos a ver las consecuencias mortales de la ruta por Canarias. Algunas de las mujeres que llegan efectivamente llegan con bebés, algunos de ellos puede que sean por voluntad propia, bebés elegidos, pero una
una de las muestras de las violencias que viven las mujeres en el trayecto es justamente el que, pues bueno, muchos de estos bebés no son tan elegidos, sino son pues consecuencias de las agresiones y las violencias sexuales del trayecto que puede durar meses y que es muy habitual que dure años detrás de esas fronteras que antes describíamos como una gran sombra donde todo puede ocurrir, y aún más cuando portas cuerpo de mujer. Y cuando decimos todo, tiene una dimensión realmente horrorosa, y es horrorosa y es responsabilidad de este lado de la frontera, aunque no lo terminemos de ver o no lo veamos directamente, pues son consecuencias de nuestras políticas migratorias, y por ello somos corresponsables, bajo mi punto de vista, de lo que ocurre también a ese lado de la frontera. Pues Esperanza Jorge, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y acercarnos a esa realidad tan dura. Gracias a ustedes, un placer. Y es que vestidas de color rosa con todas las medidas de bioseguridad, en motos o en bicicletas, un grupo de mujeres trabaja incansablemente en una ciudad de Bolivia para salir adelante en medio de la pandemia. Fabiola Chambi, en Chochamba, nos cuenta esta historia. En un oficio predominantemente de varones, un grupo de mujeres le pone su sello con un mensaje de empoderamiento y fortaleza. Muchas de ellas son madres, estudiantes universitarias o jefas de hogar que desde la llegada del COVID-19 han visto sus ingresos económicos afectados, pero decidieron no rendirse. Así. Yo estoy muy agradecida porque aparte de generar empleo, me siento una persona completa, de generar trabajo a personas que no tenían que comer, mamás solteras, mamás que están dando de lactar, personas profesionales. Las repartidoras, que ya suman 15 en este emprendimiento, aseguran que hay mayor confianza en las mujeres. La gente me ha recibido muy bien, siempre de buenas tardes, que qué bueno, te felicitan, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Yo tengo 2 hijas, entonces hay que darle nomás a lo que sea. También consideran que es una forma de hacer frente al machismo, que denuncian aún se da en estos espacios. La pandemia ha obligado a muchas empresas en Bolivia a cerrar, pero también ha originado iniciativas como Pink Delivery. Esta empresa tiene apenas un mes, pero ya muchos proyectos por delante, como tener su propia línea de servicio de taxi de mujeres. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia. Ya falta de un mes para las elecciones presidenciales. En Estados Unidos, una docena de estados han cerrado ya el registro de votantes. En algunos de ellos, la cifra de electores inscritos son de récord. Estados claves en la elección presidencial del 3 de noviembre como Arizona y Florida cierran este lunes el periodo de inscripción de votantes. En Florida, los republicanos lideran en el proceso de registro de nuevos electores y en Arizona han logrado cerrar la brecha que quedó en 2016. En el ámbito nacional, organizaciones que promueven la participación ciudadana a través del voto reportan un aumento récord en el registro de nuevos electores a pesar de la pandemia. En Texas, auguran un aumento en el voto latino. Creo que los hispanos han visto lo que ha pasado durante los últimos años y saben que necesitan estar más involucrados. A nivel estatal, casi 500,000 de nuevos votantes se inscribieron entre marzo y septiembre de este año y más de 2.300.000 desde las últimas elecciones presidenciales. Creo que es la necesidad que está haciendo, ¿verdad?, que nosotros mismos despertemos a las personas que están dormidas, dándoles la información necesaria. En Texas, los condados mayoritariamente demócratas lideran en el registro de nuevos votantes. Para finales de esta semana, 18 estados habrán cerrado el proceso de registración de nuevos electores, 14 de ellos entre ayer y hoy. En 3 estados ya comenzó el sufragio por adelantado en la mayoría de las entidades para el llamado voto ausente. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y en Venezuela, el 6 de diciembre está previsto que se celebren las elecciones parlamentarias. Eso sí, Itziar Pérez, parece que la polémica está asegurada. Así es, Eva, porque parece que por un lado está la Organización de las Naciones Unidas pidiendo que estas elecciones parlamentarias que se celebran el próximo 6 de diciembre sean aplazadas, precisamente para poder enviar una misión de control electoral para que se celebren con todas las garantías democráticas, sin casos de corrupción y tampoco fraude electoral. Sin embargo, por contra está Nicolás Maduro, el presidente actual de Venezuela, que se mantiene en sus 13 y afirma que las elecciones son inamovibles. Argumentan que lo hace
porque por un lado se le quita legitimidad a su gobierno y además se refuerza la posición de los partidos de la oposición. Hace unas semanas la Organización de las Naciones Unidas envió precisamente una delegada para intentar negociar con el presidente este aplazamiento. Sin embargo, y después también de que esta institución enviara una misiva alegando de que Nicolás Maduro podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, parece que Maduro se mantiene en sus 3. Lo escuchamos. El informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos acusa a Venezuela de violación. Tin, tun, tan. Es un documento que es un bodrio desde el punto de vista técnico, científico, a la luz de los derechos humanos universales. Itziar, y desde la oposición, ¿cuál es su postura? Precisamente, Vanessa, Asamblea Nacional desde 2015 lidera la oposición. Sin embargo, durante toda esta legislatura han denunciado que sus competencias han sido usurpadas tanto por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela como por el propio Ejecutivo de Nicolás Maduro. De cara a las elecciones de 2020, de las parlamentarias de 2020, los 27 grupos de la oposición junto con Guaidó se prevé que se abstengan, mientras que Capriles, de forma independiente, lo que hará es rechazar su candidatura si finalmente las elecciones no se aplazan. En este sentido, el mayor representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, hace apenas unos días, en una entrevista al diario nacional El País, ha afirmado que para enviar esa misión de observación electoral son necesarios de 5 a 6 meses. Vemos que Maduro se mantiene en sus 13, no rechaza aplazarlas, por lo que, según también las previsiones de la oposición, estas elecciones parlamentarias podrían celebrarse sin apenas valores democráticos. Y el pacto unitario respaldado por 37 partidos políticos que han dicho claramente no al fraude y sí a las elecciones libres. Debe ampliarse el periodo hasta lograr la elección libre, justa y verificable. Y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia asume la responsabilidad de su grupo en el asesinato del político y ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Esta vez es Rodrigo Londoño, el máximo líder de las FARC, quien asume la responsabilidad de ese grupo en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Lo hizo en esta carta donde ratifica lo expresado por otros miembros del secretariado a la JEP y donde dice que demostrarán esa responsabilidad. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la Comisión de la Verdad, recibirán de nosotros los elementos que pueden acreditarlo. Somos los únicos responsables de su muerte. Por favor, que dejen de buscar el ahogado aguas arriba. Además, Londoño pidió que con esta confesión dejen descansar en paz a Gómez Hurtado. El doctor Álvaro Gómez Hurtado merece descansar en paz. Consideramos de elemental humanidad que se lo permitan, que dejen de victimizarlo una y otra vez con el fin de saciar aspiraciones. Y pidió perdón a Álvaro Leiva, a la familia de Gómez Hurtado y a Colombia por el dolor que causaron por el asesinato del líder conservador. Doctor Leiva, porque su nobleza ha sido inquebrantable, tenemos que pedirle un doble perdón por ser los responsables de la muerte del político que tanta devoción le despertó en la vida y por ese silencio de lustros que, pese a la confianza que siempre nos demostró usted, mantuvimos durante tanto tiempo, primero por conveniencia y finalmente por una paralizante vergüenza. Es el mismo perdón que le pedimos a la familia Gómez, al Partido Conservador, al país. La ratificación y el perdón por parte de Londoño se produce luego de que el exministro Álvaro Leiva Durán hiciera pública su propuesta de crear el Movimiento Nacional por la Verdad tras conocerse la confesión de la FARC y expresar su dolor por el asesinato de su amigo Álvaro Gómez Hurtado. Y este pasado fin de semana un nuevo incendio ponía en jaque a los servicios de emergencia de California en Estados Unidos. Más de 2.500 efectivos se han activado desde que el pasado sábado se declarase el fuego en la región vinícola del Valle de Napa, a 120 kilómetros de San Francisco. Según las últimas estimaciones, a estas alturas el fuego está contenido en un 15% y ha destruido a su paso al menos 250 casas. Este año está siendo histórico en cuanto a incendios forestales en California. La cifra supera ya los 8.000 y el número de fallecidos asciende a más de 90 personas. El fuego ha arrasado con más de 4 millones de hectáreas en todo el país. Yahan Hakimian, bodeguero, condado de Santa Cruz, nos atiende a esta hora muy temprano para usted. Muy buenos días, buenas tardes para nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Último día de cosecha, creo, para usted. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en ese condado, en el de Santa Cruz, que fue el primero donde comenzaron los incendios hace algo más de un mes y medio? Sí, los primeros incendios fueron en Santa Cruz y Sonoma, que fueron muy fuertes y casi 2 millones de hectáreas.
muy fuerte para nosotros, los que somos de los viñedos. Perdimos un montón de uvas, mucha gente está haciendo vinos rosados o vinos blancos de tinto porque no se puede macerar la uva como tiene tanto humo. Entonces hay mucha gente, hoy por ejemplo nosotros estamos haciendo un brandy porque no sabemos qué hacer con las uvas. Eso mismo le iba a preguntar, la situación es completamente complicada, la economía se va a ver afectada en ese país y sobre todo la economía de las familias, de miles de familias que se dedican pues al cultivo de la uva. Sí, no, está complicadísimo y ahora con el nuevo incendio de Napa se ha puesto más complicado aún. Muchos de los viñedos más conocidos de Napa se han ido en fuego, así que no sabemos todavía cuánto vamos a tener que reemplazar. Muchas bodegas se han encendido, así que no, está todo mal. Hablamos más de 1 millón de hectáreas quemadas. El sistema de trabajo que ustedes tienen es que las tierras no son propias, sino que ustedes la alquilan. Ahora va a ser difícil incluso conseguir tierras en buen estado, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué tienen pensado? Bueno, en general los viñedos no se quemaron, porque los viñedos son más húmedos y como hay una parte del viñedo no conectado al bosque, los viñedos en sí han sido cerca de las llamaradas y todo eso, pero los viñedos casi no se quemaron. Lo que pasa es que mucha plata en bodega, entonces las bodegas se quemaron y vamos a ver qué tal después. O sea, todavía estamos, creo que solamente 15% del incendio está bajo control. Sí, de hecho, desde agosto se han sufrido 23 incendios forestales. Este fin de semana se complicaba. De hecho, las regiones de Napa y Sonoma son las más complicadas y la Organización Mundial del Enoturismo ha lanzado un comunicado para todos ustedes lamentando las pérdidas. Unas pérdidas que todavía, como podemos apreciar, no han sido cuantificadas. Tal cual. Y nosotros ni eso, o sea, para vivir nomás, porque tenemos que salir con máscara no solamente por el COVID, pero por el humo también. Claro, eso habrá que verlo ahora. Está afectada la propia fruta, también está ahumada. Usted llevaba años trabajando conectado con el archipiélago canario, desde hace unos meses lo ha dejado, pero conoce muy bien el vino de nuestra tierra. Me gustaría saber, pues en esas exportaciones que usted realizaba, ¿qué le dicen en Estados Unidos del vino de aquí, que lo conoce bastante bien? Y bueno, lo que pasa es que nosotros no conocía, se ha puesto muy de moda los vinos de las islas, de islas en general, y cuando se empezó a tomar hace como 8 o 9 años, se empezó a ver más y más vinos canarios acá. Se los tomaba muy exótico, como algo muy diferente, y la verdad que es. Y vinos muy bien hechos, vinos con variedades distintas, ¿no? Estamos medio cansados de lo normal. Acá se ha tomado mucho Cabernet, se ha tomado mucho Pinot Noir y ya la gente se abrió un poco más la cabeza a ver otras cosas y la verdad que está muy apreciado los vinos canarios acá, sobre todo por la asociación de sommelier que está comprando los vinos para los restaurantes, así se va haciendo famoso. Bueno, de hecho no sé si ahora esta situación hará que nuestros vinos, los vinos canarios, sean más caros allí en Estados Unidos o no sé cómo lo ve, porque ustedes, la verdad que este año la producción bajará a mínimos. Sí, no, los impuestos que puso Trump, la verdad que hizo todo mal. Un 25% donde no había impuestos. Entonces, imagínate, subieron mucho los precios. Y sí, se ha comprado un poco menos ahora. Pero sí, yo creo que en el futuro se va a volver a comprar y de hecho se sigue comprando ahora. Muy bien, pues señor Hakimian Bodeguero, muchas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Y en la madrugada del pasado martes, el desprendimiento de un cerro ocasionó una nube de polvo en una colonia de México. Cuidado, muchachos. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Aguas!
Con ella se vieron afectados vehículos y viviendas. Se produjo alrededor de las 4:30 de la mañana cuando los vecinos del lugar escucharon un fuerte ruido. No hubieron pérdidas humanas, pero sí considerables daños materiales. Y es el momento en el que una guagua de línea pierde el control en Buenos Aires, rompe la barrera de protección y cae desde un puente. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, no hay que lamentar víctimas. El vehículo quedó así, como ven, volcado en los carriles de una autovía. En el vehículo solo viajaban el conductor y un acompañante que sufrieron heridas leves. Y fíjense en la imagen, aparentemente son una pareja comprando junto a un bebé tranquilamente, pero realmente están robando. Utilizan al pequeño para esconder la mercancía, una práctica cada vez más común y que está generando importantes pérdidas en los comercios de la zona. Y los test podrían no ser el único sistema para detectar el coronavirus. Un grupo de investigadores lleva a cabo un proyecto en el que el virus puede ser detectado por animales. En concreto, un perro, un pitbull, que ha pasado de ser maltratado y abandonado a ser parte de una esperanzadora herramienta sanitaria. Lo que alguien determinó que fuera el fin de este perro de raza pitbull usado en peleas ilegales al dejarlo amarrado en la calle y con un bozal que le impedía comer o beber agua fue el comienzo de una nueva y prometedora vida. Se evidencia que era un perro maltratado y era un perro que sufría problemas de agresividad o comportamiento porque lo encontré amarrado con una soga doble y con un bozal que no le permitía respirar. Hoy este pitbull no solo es un perro resocializado, sino que además es útil a la sociedad y a la ciencia. Hace parte del ambicioso proyecto científico de la Universidad de Antioquia, Nacional y de Wisconsin de perros que detectan el COVID-19. Una de las metodologías de trabajo seleccionadas fue ponerlo a él precisamente a buscar su comida, a buscar sus juguetes y buscar el acceso al agua. Search. Cuando empezamos a testear los perros para el inicio del proyecto, notamos que estas actitudes que ya estaban ganadas con niño se hicieron presentes, de vincularse nuevamente con un entrenador, de ser útil cumpliendo una función y obviamente ser capaz de trabajar en equipo. Sacando pecho y con la frente en alto, demostrando que las segundas oportunidades sí existen, que toda historia tiene dos caras y que esta es una verdadera vida de perros, pero de perros héroes. Y sorpresa entre los vecinos de un barrio residencial de Puerto Cisnes, en Chile. La aparición de un elefante marino que se arrastró por sus calles hizo que tuvieran que reaccionar rápidamente para devolverlo al agua. Afortunadamente, el animal logró alcanzar la costa y sumergirse nuevamente en el mar. Tiene que pasar, sí. Oh, sí. Este gran elefante marino se desplazó cuadras y cuadras por lugares urbanizados, aparentemente desorientado, situación que hizo que vecinos se organizaran y buscaran un método para conducir al animal de vuelta a su hogar. Ha resultado por lo menos hasta ahora esta improvisada técnica para hacerlo volver a su hábitat. Carabineros y la Armada se integraron a la acción coordinada de vecinos, logrando llevar al animal hasta el mar, sin que éste resultara con alguna lesión. Hecho que llamó la atención y generó una exitosa respuesta por parte de la comunidad de Puerto Cisnes, pero que también pone de relieve la necesidad de conocer recomendaciones para actuar de la mejor forma posible. Poblaciones de elefantes marinos que según los expertos se han visto diezmadas en el sur de Chile, y que sumado a la posibilidad de que el animal se sintiera amenazado con la gente, podrían ser los motivos que explicarían la ocurrencia de esta visita inesperada en Puerto Cisnes. Y vamos a la redacción para conocer en qué se está trabajando. Itzia Pérez, cuéntanos. Muy bien, pues hoy los servicios informativos de esta casa estamos trabajando de cara a la campaña de la vacunación de la gripe. 380.000 dosis en total, que supone un 60% de incremento respecto al año pasado. Los primeros en inocularse serán las personas de riesgo y también los sanitarios. Eso sí, todos deberemos pedir cita para poder hacerlo. También iremos hasta el sur de Tenerife. Allí se ha producido una importante operación policial. Se ha detenido a un fugitivo que huía de la justicia de Reino Unido, huía de crímenes precisamente
tratándose de tentativas de homicidio, de lesiones y de robos, entre otros. Y hablaremos de una noticia más amable. En el Acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en el primero del mundo en reproducir dragones de mar en cautividad. En total tienen 24 ejemplares que son cuidados con mucho cariño por sus veterinarios. En el Telenoticias 1 les contamos un poco más acerca de esta especie. Y China ha inaugurado un museo al aire libre instalado en medio del desierto al noroeste del país. Artistas nacionales e internacionales han creado un total de 102 esculturas de arte moderno y vanguardista, una parte de ellas con mensajes positivos que pretenden llegar a todos aquellos que las visiten, haciendo de este un lugar, un punto de parada obligatoria. Músicos británicos realizaron el pasado martes en Londres un espectáculo musical. Se desarrolló en la Plaza del Parlamento, uno de los puntos más visitados de la ciudad. Con una clara finalidad pretendían llamar la atención sobre las dificultades económicas por las que está pasando el sector debido a la COVID-19. Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas de la música rock de la historia, ha fallecido a los 65 años en California. Un genio de la guitarra que tocaba pura magia, así lo definen gran número de músicos. Fundador de la banda de rock duro más vendida que lleva su nombre, nos ha dicho adiós después de una larga y dura batalla contra el cáncer. Terminamos. Si tienen alguna historia que contarnos, pueden hacerlo al correo atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Se quedan con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Tough, so